Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado, para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 18 a 19. Conducción, Maximiliano González. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 31 de Tan Lejos, Tan Cerca. Lo que vamos a comentar hoy es sobre las escuelas de comunicación. ¿Qué son las escuelas de comunicación? Vamos a hablar un poco de eso. Y la introducción de hoy no la voy a hacer yo, la va a hacer el gran operador cultural español Jesús Quintero, que acaba de fallecer. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. No, sigue. Buenas noches, Andalucía. Otra vez aferrado a este micrófono como un náufrago. Pero ¿te imaginas que yo utilizara este micrófono y estas cámaras para atacar a todos los que me atacan? Que insultara a los que me insultan. Que le declarara la guerra a mis enemigos y a los enemigos de mis amigos. Que mintiera y manipulara para defenderme o defender a mis colegas, por indefendibles que fueran sus actos o sus palabras. ¿Te imaginas que utilizara un instrumento tan poderoso como la televisión para mis guerras personales, para machacar cruel y sistemáticamente a los que no me gustan, a los que me estorban, a los que no se someten a mis caprichos, a los que no tragan, a los que no me ríen las gracias o simplemente me caen mal? ¿Te imaginas que con la fuerza que tiene la televisión yo te señalara desde aquí con mi dedo acusador y le gritara a la audiencia: a por ella,
parece que sería indecente, canalla, inmoral, un abuso de poder, una imperdonable falta de ética, de clase, de estilo, de profesionalidad, de humanidad. Sí, ¿te lo imaginas? Pues no idolatres ni aplaudas a los que lo hacen constantemente. Ya está bien. Bueno, como habrán visto, muchas de las ideas que vamos a desarrollar no son nuevas. Estos audios de Jesús Quinteros son de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y muestra la importancia de empezar a pensar la comunicación, a entender qué significa la comunicación. Y para eso hoy vamos a hablar con cierto grado de síntesis, porque si no, no quiero ser latoso respecto de esto. Hay varias escuelas de comunicación, básicamente se dividen entre las europeas, estadounidenses y latinoamericanas. Nosotros nos vamos a ocupar hoy y vamos a ver, referente a este tema, una escuela norteamericana y una europea, que son como las dos que han dado el puntapié inicial respecto a este recorrido. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de estudiar el modo en que funcionan los medios y acá viene el disenso, porque la primera escuela que vamos a ver es una escuela norteamericana que se llama la Mass Communication Research, o sea, investigación sobre medios de comunicación, esa es la traducción, que habla de audiencias y habla de consumidores. Digo, las palabras no son inocentes, las palabras tienen un arrastre ideológico que nosotros podemos detectar. Digo, la relación con los medios no puede ser recortada exclusivamente a audiencias y consumidores. El consumidor es una función que decide adoptar un ciudadano en la relación que tiene con los llamados consumos, ¿no? Hay quienes han estudiado a fondo este tema, pero bueno, nos vamos a centrar en esta escuela, la Mass Communication Research, que se desarrolló en torno a la gestión de Franklin Delano Roosevelt allá por el año 33. Una política intervencionista había planteado Roosevelt denominada New Deal, en la cual se desarrolló la opinión pública y obviamente esta teoría. En el año 38 se buscaba obtener la opinión pública sobre determinados aspectos. La radio comenzaba a tomar protagonismo centrada en su atención en problemas de audiencia, entrecruzando motivos políticos y económicos de investigación. En 1940, momento de la tercera reelección de Roosevelt, comienza a desarrollarse ya oficialmente los estudios de esta escuela. El principal exponente se llamó Lasarfeld, sociólogo, y siguieron una corriente psicológica que se llamó conductismo, que analiza la psicología en términos de estímulo-respuesta. Esta influencia teórica llega a evidenciarse con los primeros trabajos de un tal Laswell, otro sociólogo, que plantean la llamada primera teoría de la Mass Communication Research, que es la teoría hipodérmica. Es decir, las audiencias son inoculadas con los mensajes que son automáticamente recibidos y decodificados. O sea, la idea de un estímulo, una respuesta en una cierta caracterización automática, ¿no? Algunos lo hablan, la denominan a esta corriente un tanto funcionalista. Más adelante, el propio Lasarfeld y un tal Robert Merton añadirían una categoría, porque se habla de las categorías o de las funciones básicas. La primera es la vigilancia del entorno, la segunda la relación de los componentes de la sociedad y la tercera la transmisión de la herencia social. Bueno, Merton y Lasarfeld incluyen la cuarta, que es el entretenimiento, y después desarrollan más el esquema
y hablan de las funciones manifiestas, latentes o las disfunciones. Bueno, esto ya obviamente la complejiza mucho más. Más adelante pasa a tener supremacía la Universidad de Columbia con el mismo Lazar Felly Merton, luego Harvard con Talcott Parsons, etcétera. Bien, la cuestión es que a la primera etapa, que dicho sea de paso, estuvo inspirada por la teoría de Goebbels, que en el año 33 fue el ministro de Propaganda, Instrucción para el Público y Propaganda, se convirtió en el jefe de prensa, radio, cine y teatro y virtualmente de toda actividad cultural y científica. Y hay una frase muy famosa de Goebbels que hoy ya está en la mente de casi todos, que es: miente, 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 que algo quedará. La segunda etapa, la segunda hipótesis, que lo que va a hacer es atenuar la teoría hipodérmica, se llamó hipótesis de la persuasión. Quiero dejar en claro algo. Levemente, paulatinamente, las corrientes automatistas y conductistas van perdiendo pie en favor de una mirada más sociológica por parte de esta escuela. La segunda se llama hipótesis de la persuasión, se desarrolló a mediados de los años 40 y uno de los primeros exponentes fue Karl Obland durante la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a ver, hay un libro que se llama La investigación de la comunicación de masas, proceso comunicativo entendido como una relación mecanicista e inmediata entre estímulo y respuesta. Es una pregunta, ¿no? ¿De qué me están hablando? La teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica queda aquí de alguna manera condicionada. La hipótesis de la persuasión comienza a pensar en las diferencias existentes entre los receptores y esas diferencias condicionan la respuesta de cada uno ante un mensaje. Se abandona así la visión mecanicista e inmediata de la teoría anterior y se adopta una un tanto más profundizada. Hay 4 características de los miembros de las audiencias que destacan en esta teoría: el interés, la exposición selectiva, la percepción o interpretación selectiva y la memoria selectiva. Bueno, está claro que si uno no está interesado en un tema en particular, no hay comunicación, o sea, la información no llega. Por otro lado, la percepción también genera una interpretación particular. O sea, acá habría que recordar un poco toda la corriente más que de Peirce, ¿no? Que tiene que ver con la simbología, el hecho de plantear que todo receptor es un interpretante, es un intérprete, por lo tanto no es un ente pasivo, ¿no es cierto? Entonces también hace algo con ese significado. La exposición selectiva: cada miembro de la audiencia tiende a exponerse a los mensajes que les sean acordes a sus posiciones, en general posiciones ideológicas, religiosas o éticas, y rechazar aquellas con las que no coincide. Sobre este punto vale la pena aclarar algo que va a ocupar el próximo programa, que es el papel que hoy cumplen ya no los medios masivos de comunicación, sino los medios dominantes de comunicación en el mundo en el que estamos viviendo. No me salía la palabra era semiótico, o sea, Peirce es el que desarrolla la semiótica, y en el sistema de Peirce el receptor es un intérprete, por lo tanto no es un ente pasivo. La tercera etapa, dentro siempre de la Mass Communication Research, es la llamada teoría de los efectos limitados. Es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección de la teoría hipodérmica. Surgió durante la década del 40 en el siglo XX y se empezó a difundir la idea de que los efectos de la comunicación en la sociedad no eran tan grandes
sino que tenían sus limitaciones. La teoría de los efectos limitados supone que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los mensajes que los medios emiten. Por lo tanto, esta selección estaría sometida a hábitos de recepción y percepción de cada individuo y además a hábitos compartidos en grupos primarios y secundarios. Quiero decir, hablamos de la gran comunidad, pero dentro de la comunidad también hay subdivisiones internas. Por otro lado, se ha descubierto que los medios otorgan estatus. Los medios de comunicación masiva dan prestigio y aumentan la autoridad de los individuos y de los grupos, legitiman su estatus. El reconocimiento por parte de la prensa, radio, periódico, demuestra que alguien ha llegado que es lo suficientemente importante para que se lo elija. Hay también una función de imposición de normas sociales. En una sociedad de masas, esta función consiste en dar a conocer, en exponer públicamente las situaciones. Los medios de comunicación de masas pueden organizar su acción publicitaria, originando una verdadera cruzada. Y la tercera función que analizan esta teoría es la disfunción narcotizante. Los medios de comunicación pueden incluir la función de narcótico. Es más, más adelante en la escuela de Birmingham se va a hablar del uso que los receptores hacen de los medios de comunicación: estimulante, narcotizante, sedante, etcétera, etcétera. Una aclaración que me parece que vale la pena hacer al respecto y que tiene que ver con este enfrentamiento o esta, vamos a ver, oposición entre esta corriente, la Mass Communication Research, y la que vamos a ver después de la pausa, que es la Escuela de Frankfurt alemana de corte marxista. En este caso, ellos siempre hablan de audiencias o de consumidores, y podría ser considerada una escuela instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es una investigación por la investigación per se o en bien de la comunidad, sino que se investiga en función de intereses de empresas, de partidos políticos o de estados que mandan a realizar este tipo de investigaciones. Por ejemplo, el Estado norteamericano en el momento de la guerra, cuando había que empezar a reclutar soldados porque Estados Unidos iba a entrar a la guerra. Entonces, la propaganda era un arma fundamental. Contrariamente a esto, la Escuela de Frankfurt adopta la corriente o la actitud opuesta.
Acabamos de escuchar un tema que se llama Maximizando la Audiencia, justamente por eso lo pasé, de Wim Mertens, que es un músico belga. Bien, hemos hablado en nuestro programa de educación largamente, y por qué no pensar qué función cumpliría el estudiar la comunicación dentro de las escuelas, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar, en primer lugar, a la profesora Andrea Mori, que es periodista y profesora de comunicación, haciéndonos referencia a este tema. ¿Qué importancia tiene la materia comunicación en alumnos de cuarto y quinto año? Bueno, creo que enseñar comunicación en los últimos años del colegio secundario reviste de una gran importancia. Pensemos que estamos trabajando con chicos y chicas que están terminando su escolaridad media y que van a salir al mundo a enfrentarse, entre otras cosas, con el mercado laboral, conseguir su primer trabajo, es decir, van a experimentar de alguna manera nuevas condiciones de vida. Ya de por sí somos seres humanos, personas que vivimos y estamos permanentemente rodeados, bombardeados de estímulos, señales. La mayoría de esas señales y de esos estímulos provienen de los medios masivos de comunicación, como son las redes, la TV, la radio, y en este sentido los pibes y las pibas no están exentos de todo esto, es más, interactúan con los medios y de alguna manera también son interpelados por estos medios masivos de comunicación. Así que creo que nuestra tarea como docentes es generar herramientas que ayuden a elaborar pensamientos, reflexiones, discursos en forma crítica, a conciencia, hacia los contenidos que circulan por los medios masivos de comunicación. Es decir, brindar estas herramientas, brindar la posibilidad de que ellos puedan acceder a un montón de fuentes y que puedan construir su propio discurso a través de la posibilidad que nosotros le damos. Entonces, en este sentido, la materia comunicación nos provee justamente de esas herramientas, de esa posibilidad, las distintas teorías que han aparecido a lo largo de la historia sobre medios masivos de comunicación, sobre teorías de la comunicación, sobre las diferentes escuelas, nos brindan esa posibilidad, esas herramientas nos ayudan a delinear este marco teórico para que después podamos trabajar con esos contenidos, abriendo muchas aristas, muchas puntas que se pueden empezar a problematizar. Por eso me parece importante, como dije al principio, y no solamente por esta cuestión de estas nuevas condiciones de vida, sino que esto también de alguna manera abre la posibilidad hacia el futuro para que ellos puedan con estas herramientas el día de mañana elegir a sus propios representantes, asumir esa responsabilidad con conciencia crítica, con pensamiento, y también reivindicar y hacer valer sus derechos, ¿no? Esto también tiene que ver con justamente esta cuestión de generar ciudadanos que puedan construir su propio discurso
su propio pensamiento, su propia forma de pensamiento, y de alguna manera también validar y reclamar por sus derechos. ¿Qué importancia tiene la Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde. Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. La Guerra Suave, todos los viernes, 18 horas. Male Saito, Florencia del Castillo, por AM740. Radio Rebelde. Escuchá La Guerra Suave, literatura de trinchera, acampando en la literatura nacional. La Guerra Suave.
Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fauvismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. Clases de yoga y yogaterapia grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 11 154 3487. La página de Daniel Lois, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisi. Todos los lunes, de 19 a 20, te invitamos a escuchar Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, con la conducción de Nora Nardo y Luis Raúl Calvo, aquí en AM 1010, Onda Latina. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones referidas a la importancia de la educación dentro de las escuelas. Van a hablar en primer lugar la profesora Anaí Rocchigni y en segundo lugar la profesora Eva González García. Dictar introducción a la comunicación, historia de los medios masivos de comunicación, cultura y comunicación, comunicación y publicidad, etcétera, y todas aquellas materias que incluyan la comunicación masiva en los colegios de educación media es importante para que los adolescentes hagan una lectura mediática crítica, profunda y analítica de los medios masivos de comunicación que consumen y de las redes con las cuales se manejan. Desarrollar una recepción consciente y no adormecida de los productos mediáticos es cada vez más necesario. Dar a conocer cómo la aparición de cada medio masivo, como el periódico, la radio, la televisión, etcétera, modificó las costumbres cotidianas en todo el mundo e influyó en los consumos culturales simbólicos y tangibles de toda la humanidad, y cómo la revolución tecnológica y la aparición de las nuevas
nuevas redes siguen alterando nuestros comportamientos, es vital para entender el poder que tienen los medios y las grandes compañías que los usufructúan. La escuela media debe brindar las herramientas teóricas y prácticas fundamentales para evitar que los alumnos sean receptores pasivos de los medios y que puedan hacer una lectura crítica de los mismos. Lo más importante para lograr esto es que los alumnos sean creadores de productos mediáticos a través de talleres de radio, de periodismo, de publicidad, de medios, de videos documentales y de ficción, ya que es a través de las propuestas de producción mediática que se plantearán cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la elaboración de un mensaje claro, cómo llegar mejor al receptor, el cuidado por el diseño y la estética, cuál es la verdadera intención que contiene un mensaje, la importancia de la investigación para evitar la fake news y el respeto por la verdad histórica, los valores éticos y la inclusión que todo medio masivo de comunicación debe tener. A toda la audiencia de Tan Lejos, Tan Cerca, saludando a su conductor Maximiliano González Jux, que tuvo la gentil propuesta de acercarme a ustedes, a su audiencia. Mi nombre es Eva González García, soy profesora de la materia comunicación en diferentes escuelas que tienen dicha orientación en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. También soy miembro del equipo del programa socioeducativo REC, Red Escuela Comunicación, a través del cual hacemos radio con los chicos y las chicas que desde jardín de infantes hasta el último año del secundario asisten a la educación pública, y también profesora de profesores, dictando esa materia, Teoría de la Comunicación 2, en las aulas de quienes van a ser futuros profesores de dicha materia y de dicha carrera. Bueno, la consigna en cuestión es por qué es importante, o cuál es la importancia, mejor dicho, de dictar esta materia en las escuelas que tienen comunicación social como bachiller orientado. Y bueno, el objeto de estudio de la materia es cómo nos comunicamos, qué comunicamos, a través de qué soportes, medios, canales, y en qué contexto comunicamos y qué decimos, ¿no? Porque de parte de nuestras vidas gira en torno a la información a la cual estamos expuestos o necesitamos escuchar, ver y, ¿por qué no?, desde la existencia en nuestras vidas de tecnologías como la tecnología del celular, ser prosumidores, ¿no?, de información. O sea, ¿qué significa esto? Estar justo en un momento puntual donde algo que sucede puede ser informado a través de las pantallas de nuestros teléfonos celulares. Entonces es interesantísimo pensar qué comunicamos, qué decimos, cómo lo decimos, y pensar para quién y para quiénes esa información es importante. Entonces, desde la materia se ve la historia de los medios de comunicación, los aportes de esas tecnologías como el cine, la radio, la televisión en su momento, hoy Internet, ¿no?, que es una de los grandes soportes a través de los cuales desde, no sé, pagamos impuestos, pedimos una ambulancia o tramitamos
cuestiones referentes a nuestra salud. Entonces es una materia, ya lo digo, desde este punto de vista vital para las generaciones venideras, saber cómo funciona. Y bueno, eso depende de la formación nuestra como profesores de dicha materia, ¿no? Dentro de qué marco legal nos movemos, qué decimos, cómo lo decimos y a quienes podemos llegar, y en determinados contextos quedó más que explícito en este contexto de pandemia, donde bueno, la información estuvo a cargo de diferentes fuentes, como las gubernamentales, las personas dedicadas a la salud, ¿no? De qué hacer, cómo hacer para poder seguir transitando nuestras vidas con la mayor normalidad posible frente a un hecho tan inédito como la pandemia. Por eso y muchas razones más considero que es importantísimo que, como en otras épocas, nos centrábamos en lo lingüístico y no deja de ser materia fundamental el hecho de estudiar lengua o literatura para poder comunicarnos y pensar. Hoy por hoy comunicación es la otra pata necesaria para seguir pensándonos como sociedad frente a las generaciones venideras, que tienen problemáticas muchísimo mayores de las que transitamos gente de mediana edad, como somos los profesores, que precisamente estamos en el aula ejerciendo esta carrera tan importante como la que es la de enseñar y aprender. Muchas gracias, un saludo enorme a toda la audiencia de Tan Lejos, Tan Cerca. Bueno, vamos a empezar a referirnos a la Escuela de Frankfurt, que podríamos calificarla como utópica con respecto a la Mass Communication Research, que era más bien una escuela práctica, pragmática. La gran consigna de la Escuela de Frankfurt era, frente a lo que es, buscar lo que debería ser. Ya eso pone en evidencia su gestualidad. Fue un grupo de investigadores que adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, cuyo centro estaba constituido el Instituto de Investigaciones Social en la ciudad de Frankfurt del Meno, inaugurado el año 1923, o sea que es anterior a la Mass Communication Research. El núcleo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la discusión crítica ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de la teoría y de la crítica de esas condiciones sociales. La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de su cambio. Y esto, recordemos, tiene que ver con Marx, ¿no? Marx dijo, bueno, hasta aquí los filósofos han pensado la historia, es hora de cambiarla. La denominación teoría crítica se debe al texto Teoría Tradicional y Teoría Crítica de Marx Horkheimer, que es uno de los principales exponentes, escrito en el año 1937, y también el texto Dialéctica de la Ilustración, que fue compilado y editado conjuntamente por Horkheimer y Adorno entre el 44 y el 47, por supuesto ya en el exilio. Estamos hablando de pensadores de origen judío que estaban llevando a cabo este tipo de pensamiento en una Alemania que se iba a volver nazi y que en el año 33 era invivible. Bien, el rótulo de Escuela de Frankfurt ha provocado la unificación bajo el mismo concepto de teorías en algunos casos distantes e incluso contradictorias. En segundo lugar, minimizaron las diferencias teóricas entre los diferentes autores.
Y podríamos decir que esta primera corriente, generación, estuvo compuesta por Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Walter Benjamin. Como muestra el error contenido en esta etiqueta unificadora, basta citar que en el año 1983 se celebraron 2 congresos sobre el pensamiento y la obra de Adorno, uno en Frankfurt, auspiciado por Jürgen Habermas, y otro en Hamburgo, auspiciado por una revista especializada en teoría de la comunicación y de la crítica de la comunicación. El énfasis del proyecto, sustentado por el Instituto de Investigación Social, estaba puesto en la crítica y renovación de la teoría marxista de la época. O sea, estos constituyeron una primera camada de marxistas heterodoxos, a saber, alejados del modelo soviético que detentaban teóricos como Georg Lukács, de origen húngaro, y ellos decidieron ampliar. De hecho, el rasgo heterogéneo más destacado es la combinación con la teoría freudiana, o sea, se combina Marx con Freud. Bien. En el año 1930, Max Horkheimer es el director del instituto, su órgano de publicación es la Revista de Investigación Social, inicialmente editada en Leipzig y posteriormente trasladada a París debido al régimen nazi. La Escuela de Frankfurt reunió marxistas disidentes, críticos severos del capitalismo y que creían que los denominados seguidores de Marx solo utilizaban una pequeña porción de sus ideas, usualmente en defensa de los partidos comunistas más ortodoxos, y sesgaban el resto. Bueno, creo que esto también fue el punto de partida en Europa Occidental del desarrollo de toda una corriente marxista alternativa y heterodoxa que se disemina, por ejemplo, con Raymond Williams en Inglaterra o con Antonio Gramsci en Italia, ¿no? En la próxima reunión vamos a hablar programa vamos a hablar de Antonio Gramsci y del concepto de hegemonía que es tan importante en el día de hoy, ¿no? Bien, hacia la segunda generación participa uno de los más destacados miembros, que es Herbert Marcuse, que es el que más toma la corriente freudiana, o sea, toma a Marx, por supuesto, pero enfatiza en la cuestión freudiana, habida cuenta de que a Freud también le había preocupado la psicología de masas. O sea, no solamente se había ocupado de la psicología individual, sino que también había manifestado una preocupación crítica respecto de las psicologías masivas. 5 son los principios básicos de la Escuela de Frankfurt, a los que se la caracteriza como uno racionalista, o sea, sigue el modelo de Hegel, que dice que lo real es racional y viceversa. Adoptado o readoptado luego por Marx, que toma o recorta la famosa dialéctica entre el amo y el esclavo, que termina definiendo o descubriendo que en realidad el amo es esclavo del esclavo, puesto que si la condición de esclavo se perdiera, también se perdería la condición de amo. 2. Negativa, pues niego el positivismo y plantea los males que hasta ahora ha provocado en la sociedad, especialmente a través de una noción clave dentro de la Escuela de Frankfurt y que mereció un libro de Max Horkheimer, que es La razón instrumental. Bien, ¿qué es el concepto de razón instrumental? Ellos dividen la razón teórica, que es la razón que aparece planteada en Hegel, en Kant, etcétera, etcétera, de la razón instrumental. La razón instrumental es aquella por la cual se desarrollan las tecnologías. En teoría, la tecnología debería estar al servicio del hombre y no someterlo. Bueno, tema muy desarrollado, ampliamente desarrollado por el cine distópico y de ciencia ficción en este último tiempo, ¿no? Desde Blade Runner a Matrix se ha desarrollado muchísimo este tema, o sea, cómo la tecnología termina sometiendo al hombre y no siendo una disponibilidad para él. Justamente
El problema, dice Horkheimer, es la disponibilidad tecnológica, o sea, la tentación que el capitalismo manifiesta de poder usar a la tecnología para la dominación de las masas, ¿no? 3. Histórica, por la tradición hegeliana a la que responde. Nada, decía Hegel, escapa a la historia. El hombre es ante todo un ser histórico. Fíjense que esto es interesante. No se habla de historia en la Mass Communication Research, por eso se habla de consumidor. Justamente una de las características de los medios masivos es su tendencia a la ahistoricidad, su tendencia a trabajar exclusivamente sobre la presión del presente y a no sostener la profundidad de la temporalidad como la veníamos concibiendo hasta mediados del siglo XX, ¿no? Dialéctica, por ser marxista, la dialéctica desarrolla la idea de pensar los conceptos de manera asociada e interdependiente. El ejemplo del esclavo y el amo está más que aclarado, ¿no? Y crítica, porque el espíritu crítico es indispensable para cualquier estudio y porque además diferencia lo que es de lo que debería ser. Esto es fundamental y aquí está la raíz utópica, el norte final de la Escuela de Frankfurt, que no es servir a ninguna empresa con intereses comerciales, sino servir a la comunidad y a la sociedad para que pueda pensarse mejor a sí misma en un mundo atravesado por la dominación mediática. Algunas de las obras importantes, dialéctica de la ilustración, de Horkheimer, es la crítica al proyecto ilustrado concebido como dominio de la naturaleza. Hoy sabemos qué es lo que pasó con este tema, ¿no? O sea, dónde estamos parados respecto de esta situación, ¿no? La teoría crítica se opone radicalmente a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada. Para la Escuela de Frankfurt, el sujeto que contempla está pegado a esa verdad que es histórica, social y que depende de ese contexto. De este modo, las praxis y los intereses teóricos y extrateóricos que se dan en determinado momento histórico revisten un valor teórico cognitivo. Es decir, no se puede pensar al hombre fuera de su contexto. En la teoría crítica, por otro lado, se opone a la teoría tradicional, pues se ejerce con una función, no con el simple gesto teorizante. En el plano teórico-cognitivo denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Las ciencias pierden su carácter transformador y su función social, y obviamente se vuelven instrumentos de los poderes de turno. La teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento. Con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Habría muchas más cosas para aclarar, pero me parece importante dejar en claro que Horkheimer decía: hay que evitar que el principio de dominación triunfe en la historia. Y, por desgracia, lamentablemente, es lo que estamos viendo en todos nuestros países en el momento en que empezamos a ver cómo se van visibilizando manifestaciones de extrema derecha, fascismo en Italia, el partido Vox en España, acá también tiene su manifestación, ¿no? Inclusive muchos de estos han estado vinculados al atentado contra la vicepresidenta, así que no son cosas menores, ni son cosas teóricas y absolutamente inválidas. Hay que pensarlas y validarlas. Este ha sido un programa bastante duro, me hago cargo, muy poco hay para poner en términos de interacción con los oyentes, más que busquen incorporar y aprender algunas cosas, porque la radio también debería tener esta función, ¿no? Debería ejercer una función didáctica de alguna manera.
Y esto me parece que sería importante. Igualmente, frente a reflexiones o interés de participar, pueden comunicarse, como digo siempre, al 11 26 90 8496, 11 26 90 8496. Recuerdo que el próximo programa lo vamos a dedicar a los medios masivos dominantes y vamos a ver cómo es que funciona todo esto en esta época. Con este tema estaríamos cerrando con esta tríada de programas el tema comunicación. ¿Qué se viene después? La televisión, por supuesto. Vamos a empezar a hablar y a pensar en la televisión. Hasta la próxima. Paradise is exactly like where you are right now, only much better. Saw this guy on the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract trances, and he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Language, it's a virus. He said, I had to write that letter to your mother, and I had to tell the judge that it was you.